Macron pedirá a Rusia alto el fuego en las Olimpiadas de París. Esa noticia es formidable. Formidable. La voy a compartir yo, Miguel, la he encontrado ya. Comparte mi pantalla. Dice, el Comité Olímpico Internacional suspendió al Comité Olímpico Ruso debido a la invasión de Ucrania. Los deportistas que cumplen ciertas condiciones participan solo en disciplinas individuales y sin símbolos nacionales. Esta noticia, no por conocida, es menos importante. Os voy a traer otra más de este mismo tema, que es clave. Macron dice que se pedirá a Rusia un alto fuego durante los Juegos de París y explica que el presidente francés lo confirmó en una entrevista en la cadena tal. Dice, se pedirá sí, dijo Macron, al ser preguntado por esta posibilidad en una entrevista a la cadena tal. El Comité Olímpico Internacional, que ha suspendido al Comité Olímpico Ruso, se ha reservado el derecho a tomar cualquier decisión futura sobre la participación de los deportistas rusos en los Juegos Olímpicos de París. Y lo que nos dice es que para que esos deportistas rusos puedan participar en las Olimpiadas, deben cumplirse 3 requisitos. Una, no pertenecer al ejército y no haber apoyado la invasión de Ucrania. Es decir, si perteneces al ejército y no has apoyado, o sea, si no perteneces al ejército y no has apoyado la invasión de Ucrania, tienen que hacer esas declaraciones públicas, pueden tomar parte en los torneos, pero solo en esas disciplinas individuales. El presidente Stanislav Podaniakov dijo la semana pasada que no boicoteará los Juegos Olímpicos. Este es el presidente del Comité Ruso Olímpico, pese a los puntos de vista discriminatorios del COI para permitir la participación de atletas rusos. Lo que sí sabemos en estas noticias es que ahora mismo los gimnastas rusos renuncian a competir en París. No aceptan las condiciones del COI y no están participando en la Copa del Mundo. Hay un problema añadido y es que la Federación Rusa no les apoya económicamente si obviamente hacen las declaraciones que les exige el Comité Olímpico Internacional. Hacerlo bandera neutral, no tener relación con el ejército y el no haber apoyado públicamente la invasión de Ucrania. Ante esto surge una duda muy importante y lo tenéis aquí en pantalla. El Comité Olímpico Internacional no sancionará al país que la está armando en Oriente Próximo porque no es el mismo caso que Rusia. Obviamente no es el mismo caso, es muchísimo peor. Pero esta situación evidencia algo que os hemos comentado en muchas ocasiones. Todos los organismos internacionales han sido creados siempre bajo el auspicio y la dirección interna de Estados Unidos. Nadie toma ninguna decisión en ello desde la ONU hasta, en este caso, el Comité Olímpico Internacional, pasando por la Corte Penal Internacional, de la que luego hablaremos, si no está todo de acuerdo como lo quiere Estados Unidos. Ese es el fair play, y aquí nunca mejor dicho, que hay en esos comités internacionales. Aparte del desprestigio que supone, obviamente, la discriminación que supone en los casos de Ucrania y Oriente Próximo. Dicho esto, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Con qué derecho pides tú ahora a Rusia, ya no solamente que encima estás siendo quien está continuamente azuzando el conflicto contra Rusia en Ucrania, me refiero a Macron, sino encima, habiendo desalojado a los deportistas rusas del COI, ¿qué normas de buen criterio o juego limpio le quieres hacer respetar a Rusia cuando tú mismo la mantienes de una manera totalmente fuera del juego limpio, fuera de los juegos? Es una pregunta inevitable. Poned por favor en comentarios qué es lo que parece. A mí, desde luego, me resulta absolutamente incongruente. Estas son las palabras de Putin sobre Taiwán que han enfurecido a la isla. ¿Y qué ha dicho Putin? Asegura que Taiwán forma parte de China. ¿Y qué ha respondido Taiwán? Taipei responde, la Rusia de Putin pretende ser una democracia, pero en realidad actúa como una dictadura. Putin aseguró que Taiwán es una parte inalienable de la República Popular China, unas declaraciones que Taipei considera ridículas, en especial dice por la pérdida de credibilidad del mandatario ruso en la comunidad internacional.
Putin criticó los intentos de algunos países hostiles por socavar el desarrollo de China, entre los que citó las provocaciones alrededor de Taiwán. Alberto, hay un rifirrafe aquí tremendo, ¿eh? Sí, pero fijaos, ¿qué es lo que ha explicado Putin? Putin ha explicado la doctrina estadounidense de China, llamada la doctrina de una sola China. ¿Habéis escuchado la reacción de ese político taiwanés? ¿Qué ha dicho Putin? Pues lo mismo que ha dicho Estados Unidos toda la vida, los últimos 60, 70 años, hasta que ahora obviamente no le interesa. No le interesa decirlo. Pero que se sepa, en la ONU continúa la doctrina de una sola China, la Organización de Naciones Unidas. ¿A qué viene ese discurso del taiwanés? Pues a lo mismo de siempre, amigos. Fijaos que en ese discurso introduce un factor que no tiene ni pies ni cabeza, porque dice el aislamiento de Putin, o habla de que ha perdido apoyos. ¿Qué apoyos ha perdido? Que nos diga qué apoyos ha perdido. ¿Ha perdido el apoyo de China? ¿Ha perdido el apoyo de India? Un país súper cercano a Rusia en lo cultural, tiene muchísimos lazos de amistad Rusia con India. ¿Ha perdido quizás el apoyo de, no sé, Indonesia, que también tiene una cercanía enorme con Rusia? No sé, que nos digan cuál ha sido el apoyo, porque a día de hoy ha perdido el apoyo de África, por poner el ejemplo, de todos esos países que celebran sus cumbres en San Petersburgo. Estamos hablando de decenas y decenas de países. Estamos hablando de 6.000 millones de habitantes en el mundo. Los de los países que tienen muy buenas relaciones con Rusia y no se apuntan al ridículo que vivimos ayer con los resultados de esos comicios en Rusia. Que nos expliquen qué aislamiento tiene Putin para que puedas tú, mi primer ministro taiwanés o cargo que tengas, decir que es que, claro, es que Rusia está aislada, es que fijaos. Cuando Putin lo que está simplemente es estableciendo la misma doctrina que ha establecido Estados Unidos durante los últimos 60 años, 70 años. Propaganda, no más. Poned por favor en comentarios qué es lo que os parece. Alemania y Noruega advierten de los planes imperialistas de Putin que no se limitan a Ucrania. No se limitan a Ucrania. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y su homólogo noruego, Espen Barth Eide, advirtieron este viernes que los planes imperialistas de Vladimir Putin no se limitan a Ucrania y que representan una amenaza para toda Europa. Ucrania no está defendiendo su propia libertad, está defendiendo la libertad de Polonia, de los países bálticos, de Finlandia y de Noruega, agregó. Estamos en un momento decisivo. La lucha de Ucrania es nuestra lucha. Noruega habla aquí como vecino de Rusia. La invasión de otro país europeo es algo que no puede tener éxito. No podemos permitir que tenga éxito. Eide celebró el apoyo de Alemania a Ucrania y dijo que ojalá otros países hicieran lo mismo. Estos señores, antes de la guerra de Ucrania, y mira que en teoría deberían, no sabían dónde estaba en el mapa. Y es pertinente recordar esto porque están hablando de otro país europeo. Hombre, si es que toda la vida hemos estado vinculadísimos con Ucrania. Eso dirá la señora Baerbock. Claro, otro país europeo. Claro, tú lees eso y dices, joder, claro, hombre, el país europeo. Ucrania, si Ucrania es europeo, Rusia es europeo. Tienes que decidir. O Ucrania es asiático y Rusia es asiático, no europeo. O Ucrania es europeo y Rusia es europeo. Porque Ucrania y Rusia han sido siempre lo mismo. Ucrania es un país cuyo nombre ya te evoca la frontera de Rusia. Frontera, es un país fronterizo. Sin una cultura propiamente dicha, desde nunca. Utilizan un dialecto del ruso, pero ya lo explicó Putin muy claramente en la entrevista con Carlson. De manera que, efectivamente, ni Annalena Baerbock, ni el otro, ni todos los que puedan hacer ese tipo de declaraciones, no tiene sentido que ahora se hagan los amiguitos de Ucrania. Hombre, es que fíjate cuánto queremos a Ucrania, de toda la vida Ucrania en nuestras vidas. I love Ukraine, ¿no? Algo así.
es absolutamente ridículo y solamente tiene un objetivo, solo hay uno, que es el de mantener el relato rusofóbico presente siempre en sus declaraciones. ¿Recordáis aquella consigna de la guerra iniciada injustificadamente y sin provocación de Putin? La propaganda exige que una mentira repetida, si la repites suficientes veces, vas efectivamente a lograr el efecto de que alguien crea que es verdad. Con lo cual, bueno, en todos los artículos alemanes existe la obligación de siempre decir que vamos a hablar de la guerra provocada injustificadamente, no, la guerra de Putin no provocada y realizada injustificadamente por Putin. Ese párrafo está siempre en el comienzo de todas las noticias en Alemania sobre la guerra. Propaganda. Bueno, pues ahí están. Los idearios de la propaganda se crearon en Alemania. Como veis, amigos, la cosa continúa exactamente igual que hace 90 años. Ahora la idea es saber a dónde quieren llegar con todo esto. Es decir, Macron, por una parte, dice que hay que enviar tropas y tú, Annalena Baerbock, no vas a enviar tropas, según Scholz, pero ¿estás obligada a decir eso en los medios todos los días? ¿Cómo puede ser que haya un protocolo, literal, un protocolo en el que todos los días alguien tiene que salir a decir la misma sandez, amigos, porque no es más que una sandez? Nos encantaría que alguien nos lo explicara. Sunat, el primer ministro del Reino Unido descarta elecciones generales en mayo. Había sugerido que los comicios se llevarán hasta la segunda mitad de 2024. De momento, Alberto, parece que no pasa nada, porque si ha retrasado la fecha, todo parece que puede estar tranquilo, ¿no? Sí, esa noticia que ha conseguido Miguel es buenísima, porque a los que nos gusta observar, y lógicamente nuestro patrimonio está en ello, qué es lo que va a suceder en la bolsa, tenemos que atender a esas noticias. Esas elecciones en Cataluña adelantadas al 12 de mayo, nos dan una idea de que posiblemente en mayo suceda algo o vuelva el mercado a estar en un tono positivo. Ahora, cuando entremos en la visión de los índices, veréis cómo está la cosa. Pero es muy significativo que Rishi Sunak, pudiendo adelantarlas a mayo, como sugiere la noticia, las vaya a postergar hasta la segunda mitad de 2024. Y también hay que recordar, eso nos lo trajo Miguel hace ya casi un año, estamos hablando hace mucho tiempo, que Rishi Sunak podría convocar elecciones hasta enero de 2015. No tiene la obligación de adelantarlas si no quiere. Luego, si las adelanta a la segunda mitad de 2024, por algo será. Hay que estar muy atentos a eso.